Sí. Va. Ok. Entonces, vamos a hacer una recapitulación súper rápida de lo que estábamos haciendo. Si se acuerdan, lo que estábamos haciendo era construir la medida de Lebesgue. ¿Ok? Y para construir la medida de Lebesgue lo que hacíamos era, pues, usar el teorema de extensión de Carathéori, ¿no? Entonces estábamos construyendo un espacio casi medible y luego lo que vamos a hacer simplemente va a ser usar el teorema de extensión de Carathéori, ¿va? Entonces, el álgebra ya lo habíamos definido, si se acuerdan. Eran uniones finitas disjuntas de intervalos de esta forma, ¿no? De la familia F1. Eso ya lo habíamos hecho varias veces. Luego lo que estábamos era, bueno, ya tenemos el álgebra, entonces hay que definir una medida, en este caso una casi medida sobre el álgebra. ¿Ok? Y bueno, lo que hicimos fue, dado cualquier elemento del álgebra, definimos la longitud del elemento como la suma de sus componentes, ¿no? Entonces todo se reducía a definir qué vamos a entender por la longitud de los base, donde base estaban en la familia F1, ¿no? No se olviden de esta familia, es importante. Son la familia de intervalos abiertos por la derecha, cerrados por la izquierda, acotados, y también puedes pedirle que el A se extienda, ¿no? A menos infinito y, bueno, sus posibles complementos. Si no se acuerdan bien de quién es F1, pues simplemente tomen a la familia con la que empezamos, I3, y bueno, simplemente son sus posibles complementos y ya, de I3. Entonces, simplemente ya habíamos definido pues la longitud de los base y pues era muy fácil, ¿no? Para el vacío, pues por definición tendría que ser 0. Si el intervalo era no acotado, pues ya lo definíamos como su longitud de infinito y la única longitud que realmente estamos definiendo es la longitud del intervalo, ¿no? A, B, pues B menos A, ¿no? La diferencia de sus extremos. Y bueno, lo primero que vimos es que L estaba bien definida, ¿no? Es decir, que no dependía de su representación. Ok, eso... eso lo hicimos de una manera fácil, digamos, cuando alguno de los intervalos era finito, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Era simplemente bueno, si un intervalo era infinito, era muy fácil, partíamos y ya no había nada que hacer, ¿no? Y luego bueno, si todos eran, si todos los de las componentes eran finitas, pues era simplemente hacer este jueguito, ¿no? Esto lo hicimos ayer y ya llegábamos a que L estaba bien definida, ¿no? Y entonces ya una vez que veíamos que esta función, porque ya le podemos llamar función, no dependía de su representación, pues entonces esta función era la candidata a ser la casi medida. ¿Ok? 23. Ok. Y ayer nos quedamos en esto, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, bueno, esta afirmación, ¿no? Los reales con el álgebra que definimos con L como la estamos definiendo, pues es un espacio casi medible, ¿no? Entonces, para ver que era un espacio casi medible, había que ver que esto era un álgebra, porque esta ya era un álgebra pues, justamente por construcción, y había que ver que lambda o L, a veces le pongo L y a veces lambda, pero es la misma letra. Bueno, en este contexto. Entonces, había que ver que L era una casi medida, es decir, que cumplía las tres propiedades de casi medida, ¿no? Es decir, que se comportaba como una medida en un álgebra, ¿no? Es decir, la longitud del vacío es 0, la medida del vacío es 0, es no negativa, pues también sería muy fácil de checar. Y la tercera que les digo que es la que se pone más interesante, es ver que se cumple la sigma aditividad, ¿no? Cuando se pueda, ¿no? Es decir, cuando tengo una sucesión de elementos del álgebra disjunta 2 a 2 y de casualidad su unión me vuelve a caer en el álgebra, pues yo lo que quiero probar es que la longitud de la unión pues coincide con la serie de las longitudes, ¿va? Y eso es lo que estábamos ayer. El caso 1 era bastante sencillo, me parece. Simplemente era, bueno, supongamos que A, que es la unión de estas cosas, se ve como un intervalo de esta forma, ¿no? Del intervalo A, B. Y tenemos que esa cosa, pues que es la unión numerable de conjuntos del álgebra. Entonces, como esta cosa es acotada, pues todos los uniendos, pues tendrían que ser intervalos acotados, de la forma A y B, ¿no? ¿Ok? Y bueno, lo que hay que demostrar, pues hay que demostrar que la longitud de A, coincide con la suma de las longitudes, ¿no? Es lo que escribo aquí, que es equivalente a demostrar lo siguiente, ¿no? Que B menos A, pues es sumar todos estos pedacitos, ¿no? Es la serie desde igual con hasta infinito de B menos A, ¿sale? Es decir, sumar cada cachito de lo que lo compone. Ok. Les decía que en estas pruebas siempre había una desigualdad que era sencilla, en este caso acotar la serie por B menos A, pues es lo sencillo.
Y eso era bastante fácil e intuitivo de hacer, me parece, ¿no? Entonces, lo único que había que hacer es, bueno, si quieres ver que, acuérdense, yo quiero demostrar que B menos A se queda por arriba de la serie, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues simplemente lo que hay que hacer es ver que cada, bueno, la serie, pues acuérdense, es una sucesión de sumas parciales, entonces hay que ver que cada suma parcial se queda por debajo de B menos A y ya con eso acabaríamos, ¿no? Esto sería una cota universal para todas. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, para cada n simplemente definimos la suma parcial, sumar los primeros m, y lo único que hay que demostrar es que pues, el límite de las sumas parciales se queda por debajo de b menos a, ¿no? Para eso me agarro cualquier n natural y hay que ver que esta suma parcial, la suma parcial enésima, se queda por debajo de b menos a. Y bueno, como me estaba agarrando una cantidad finita, podía suponer sin pérdida de general que los intervalos estaban ordenados. En este caso son los intervalos blanquitos, A1, B1, A2, B2, etcétera, A, N, B, N, ¿no? Tengo una cantidad finita y simplemente la idea de la prueba pues es rellenar, ¿no? Rellenar los huecos. Entonces, simplemente definíamos, para rellenar los huecos simplemente todo dependía de todos los extremos, ¿no? Entonces reenumeraba o reetiquetaba los respectivos A's y B's de esta forma, de una forma creciente, C1, C2, C3, C4, etcétera. Y bueno, yo sé que la suma de cada uno de estos pedacitos blanquitos, ¿sí? Pues se queda por debajo de sumar cada uno de los pedazos, ¿no? Que hay entre los huecos, ¿sí? Entonces, hacía esta suma, que es equivalente a sumar todos los pedazos. Y bueno, esto era una telescópica, que me quedaba que la suma de todos los huequitos, pues simplemente era el último de la suma, el último BN, menos el primer A1, ¿no? Entonces, pues tenía eso, ¿no? Tenía que esta suma estaba acotado por BN menos A1, y bueno, B es más grande que BN y A es más chico que A1, ¿no? Entonces, la diferencia entre B y A, pues es más grande que la diferencia entre BN y A1, ¿no? Y ya con eso acabábamos, si se acuerdan, eso es lo que hicimos ayer. Ahora les dije que la otra desigualdad es la que se pone un poco más interesante. Es decir, lo que hay que demostrar ahora es ay, es que ahorita el ruido del licuadora me distrajo. que que B menos A se queda por debajo de la serie, ¿ok? Es la 23. Pues vamos. Y empezamos ahora sí la clase de hoy. Bueno, pues esta es la ayudantía, ya saben, la 8, este es el tal día, y ahora sí, ¿no? A lo que vamos. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que B menos A se queda por debajo de la serie. Ya les había platicado un poco cómo era la idea de la prueba, era simplemente usar Heine-Borel, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no? Por hipótesis que tenemos que este intervalo A, B es la unión numerable de estos, ¿sí? Aquí hay un error, es es abierto de un lado y cerrado del otro. Entonces, déjenme corrijo eso. Ok, perfecto. Entonces, el truco de esta demostración era pasarlo a Heine-Borel, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en Heine-Borel pues puedo trabajar con cosas finitas, ¿sale? Y bueno, históricamente así es como surge el teorema de Heine-Borel. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues acuérdense, yo quiero usar Heine-Borel, ¿no? Entonces yo quiero cerrar ¿no? Y abrir para tener una cubierta numerable de abiertos que cubren a un compacto y extraer la subcubierta finita del teorema de Heine-Borel. Entonces, ¿qué hago? Pues para abrir A, B, lo que voy a hacer es me voy a abrir tantito, me abro una épsilon, ¿sale? De tal manera que no rebase a B, ¿no? Entonces, es lo que está aquí, ¿no? Sea una distancia, de tal manera que no te pases de B. Y bueno, entonces ya aquí, digamos, aquí me abrí. Digo, sí, me abrí para cerrar. Y voy a considerar ahora el intervalo cerrado A epsilon, B. ¿va? ¿Y ahora qué quiero hacer? Quiero abrir estos. Entonces, es chistoso, miren. A este lo abro, a este lo voy a cerrar. Bueno, me voy a considerar un intervalo cerrado, digamos, dentro de este. Entonces, para eso me subí un epsilon y ya me voy a considerar este intervalo cerrado, A epsilon, B. Ahora, ¿cómo abro estos? Pues los voy a abrir de una manera igual inteligente. ¿Cómo los voy a abrir? Pues me voy a subir a cada BI, me voy a subir un epsilon i, ¿sale? Para cada uno de estos me subo un epsilon i. Para cada A y B me subo un epsilon i, ¿sale? De tal manera que la suma de todas esas contribuciones que me voy a sumar, porque aquí me voy a pasar un poquito, cuando yo sume todas, no rebase a este epsilon que me estoy tomando, ¿sale? O sea, como que aquí
me pasé epsilon y aquí voy a agarrar, voy a abrirlos de tal manera que no me pase, de que cada una de esas contribuciones no se pase de ese epsilon. ¿Sale? Ok, entonces básicamente lo que está escrito aquí. ¿Ok? Sea epsilon este numerito y me considero una sucesión de reales no negativos, es lo que estoy diciendo aquí, de tal manera que la suma, ¿va? Que la serie de todos esos epsilon no pase de epsilon, ¿no? Y ahora es lo que estoy diciendo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a redefinir estos intervalos y ¿cómo qué? Pues va a ser ahí me voy a subir epsilon i, ¿sale? Entonces, espero que sea claro que A más epsilon, B, se queda contenido en la unión de todos estos intervalos, de todos los i's. Y pues es claro, ¿no? Porque cada uno de estos A y B's, pues ya se comían al A, B, ¿no? Entonces, si me subo un poquito para cada B, pues se van siguiendo, se lo van a seguir comiendo al A, B, y en particular se van a comer al A más epsilon, B, ¿sí? Ok, y bueno, ya hice lo que quería. ¿Para qué hago eso? Pues ahora sí, para trabajar con cosas finitas, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo? Ya cubrí, esto es un compacto, esto es una cubierta abierta, entonces por el teorema de Heisenberg, pues existe una cantidad finita de intervalos, aquí los estoy enumerando de esta forma, IJ1, IJ2 hasta IJM, intervalos acotados, obviamente, de tal manera que se comen a ¿no? Que la cubierta finita se sigue comiendo esta cosa. ¿Sale? Y bueno, aquí ya tengo una cantidad finita de intervalos. Entonces puedo hacer lo mismo que hacía hace rato. ¿Qué es hacer lo mismo? Pues puedo suponer que están ordenados. A ver, aquí lo hice en varios dibujos para que se vea un poco, ¿va? Entonces, chéquense, a ver, con dibujos se ve un poco más fácil. Entonces, tienen ajá. Si quieren aquí bueno, no es necesario, pero les puedo agregar el A. El A por aquí, y el A por aquí, y el A por acá. De todos modos, ¿sale? Entonces, de todos modos, el A no es importante aquí, para lo que va a jugar ahorita. Entonces, ¿qué hice? Yo agarré y me subí un epsilon, ¿no? Este es el A y me subí un epsilon. Entonces, estoy considerando el A más epsilon y el B, ¿no? El intervalo cerrado A más epsilon, coma B. ¿Ok? Y bueno, yo extraje una cubierta finita de los que lo cubrían, ¿no? De los intervalos con epsilon. Pero entonces, les digo, puedo suponer que esa cubierta está ordenada. Entonces, si pensamos en los que no he deformado, digamos, en los que no le he aumentado contribución, podemos pensar más o menos la cubierta de esta forma, ¿no? A un AJ1, BJ1. Esto es importante. Entonces, aquí sí pongan bastante atención. Si no, se van a perder. Entonces, tengo AJ1 y BJ1, ¿no? El primero que lo cubre, ¿no? El primer, como de la cubierta que lo cubre, ¿sale? Luego, ¿qué voy a hacer? Pues me tomo el BJ, el siguiente, ¿no? ¿Que quién sería? Pues ahora es el amarillito, ¿no? Entonces, acuérdense, este es AJ1, BJ1, el siguiente sería AJ2, BJ2, ¿no? Y acuérdense que coinciden estos extremos. Acuérdense, el BJ coincide con el AJ2, ¿no? BJ2 coincide con el AJ3, etcétera, ¿no? AJ3 coincide con, perdón, BJ3, que es el rojito, coincide con el verde, ¿no? AJ4, ¿no? Que es este de acá. Y así me voy, ¿sale? Entonces, yo estoy suponiendo, digamos, que todos estos están ordenados de esta forma, o sea, que hay una cadena ascendente, digamos, si quieres pensarlo así, ¿ok? Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Acuérdense, yo en mi construcción agarré estos intervalos AJ1 y los fui deformando, ¿no? O sea, le aumenté un epsilon 1, bueno, en este caso sería epsilon J1 hacia acá, ¿no? O sea, a este lo empujé acá, ¿no? Todos los que están cerraditos de este lado los estoy empujando un epsilon. Este amarito lo empujo otro epsilon. Este rojito lo empujo otro epsilon. Este BJ, ¿quién sabe qué? Lo empujo otro epsilon, ¿sale? Este de acá, BJM, que es lo empujo un epsilon, ¿sale? Para abrirlos, que es más o menos lo que intenté expresar aquí abajo, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo empuje un epsilon? Entonces, ¿quiénes voy a cambiar? Voy a cambiar los que están cerrados, estos de acá. Por ejemplo, este de acá, son los que voy a cambiar, ¿sale? O sea, este sigue siendo su mismo extremo derecho, y aquí su extremo izquierdo lo voy a cambiar. Este sigue siendo su mismo extremo izquierdo, y este extremo derecho lo voy a cambiar. Lo voy a modificar un epsilon para todos, ¿ok? Entonces, es más o menos lo que intenté representar aquí. Entonces, pues bajo los que ya tenía acá, ¿no? Este es A, este es AJ1, el A más epsilon, pues los dejo igual. Y ahora, ¿qué voy a hacer? El extremo amarillito de este intervalo, pues sigue siendo el mismo de acá, entonces lo dejo aquí fijo. Y el BJ1, lo empujé epsilon 1, ¿sí lo ven? Aquí lo empujé epsilon 1. Lo mismo, me fijo en el siguiente. ¿Quién sería el siguiente? Ah, pues el rojito, ¿no? Porque a los que están abiertos no les estoy haciendo nada, ¿no? ¿Quién sería el rojito?
AJ3 lo bajo, aquí está AJ3. ¿Y ahora qué hago? BJ2 lo empujo un epsilon J2. Aquí hay unos pequeños errores. Aquí serían epsilon J1, epsilon J2, epsilon J3, etcétera, ¿vale? Pero eso ahorita lo corregimos. ¿Va? Entonces, lo siguiente, ¿no? Iba en ¿no? Entonces, ahora el verde lo sigue fijo, que sería el AJ4, y ahora empujo el BJ3, ¿sí? Y hago exactamente lo mismo para todos, ¿no? Esto es lo que estoy suponiendo ahorita, ¿sale? Entonces tengo el AJM-1, lo bajo, y en este caso sería el AJM, que es este de acá, lo dejo igual, y empujo el AJN, M-1 y lo subo acá, ¿no? Que es lo que estoy poniendo aquí en estos, ¿sale? Ahora fíjense cómo queda este nuevo orden. ¿Sí? Antes el BJ y el BJ1 era igual al AJ2, pero ahora cuando yo lo empuje, pues el BJ1 se va a pasar al AJ2. Lo mismo, el BJ2 más epsilon 2 o epsilon J2 se pasa al AJ3 y fíjense que es lo mismo para cada uno de ellos, ¿no? El AJ4 se queda por debajo de uno anterior del BJ más el epsilon J correspondiente. ¿Sí? No sé si eso más o menos haya quedado claro. Pero bueno, eso que estoy explicando aquí es justamente lo que puse acá. ¿Sale? Entonces, supongamos si pérdida general, ¿qué pasa esto? Que estas cadenas de desigualdades es la cadena de desigualdades que tengo aquí. Tengo AJ1 menor que A más epsilon, menor que AJ2, ¿vale? Menor que BJ1 más epsilon J1, menor que AJ3, menor que BJ2 más epsilon 2, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, es lo que estoy suponiendo sin pérdida de generalidad. ¿Estamos de acuerdo que puedo hacer eso? Están ordenados y simplemente los empujo, que es lo que está representando esta cosa. Digo, no es tan fácil de ver así toda la demostración, así de una primera vista de desigualdades, pero aquí se las desmenucé lo más que pude. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, solo cuando lo recorres, no, por ejemplo, el B de abajo no pasa a ser el A de arriba, ¿no? O sea, simplemente se empiezan como a traslapar. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, cuando lo recorres, el B de Ajá, abajo, o sea, digamos el B, ese por ejemplo, no pasa a ajá. ser el A de arriba, ¿no? O sea, simplemente más bien como que se le encima, lo sobrepasa, nada más así. Ajá, exactamente, lo sobrepasa. Sí, sí, sí. Ya. Sí, y podemos agarrar las epsilon de tal manera pues, que no sobrepasen a las de acá, ¿no? O sea, sí, eso lo podemos controlar, simplemente nos agarraríamos una más pequeña, si, en caso de que pudiera pasar. Pero bueno, entonces esas epsilon, o sea, eso por eso, digamos, es un poco fina la prueba en este sentido, ¿vale? Para poder dar este orden. Pero bueno, eso es lo que está pasando, básicamente. Ahora, ok, vamos a ver por qué hice todo lo que hice. Pues miren, ahora lo que voy a hacer en el siguiente dibujo es nada más fijarme en los BJs, ¿no? O sea, bajo el A si quieres, bajo el AJ1, bajo el A más epsilon y empiezo a bajar todos los BJs más epsilon algo, ¿no? BJ más epsilon 1, BJ2 más epsilon 2, BJ3 más epsilon 3, BJM-1, BJM-1. Aquí me faltó el más, bueno, ¿qué onda aquí? Aquí era más epsilon m-1, pero seguro ya no lo puse. Entonces ahí si quieren lo pongo. Es que es un relajo aquí. B, epsilon, j, m-1. ¿Sí? O sea, los bajo. Aquí hay un pequeño error, pero no lo quiero corregir porque se va a encimar mucho. Aquí el epsilon no es 1. El epsilon es epsilon j1, epsilon j2. O sea, los epsilon o sea, están indizados por los mismos de los j. ¿Sale? Es un pequeño error. Ahorita, al final lo corrijo y lo vuelvo a subir las notas. Pero bueno, de todos modos es un error así muy de escritura, o sea, no es un error fundamental ni nada. ¿Ok? Y ahora fíjense qué voy a hacer. Voy a calcular la longitud del intervalo. Acuérdense, ¿cuál es el intervalo que voy a calcular la longitud? El intervalo A más epsilon, B, que es un cerrado, A más epsilon, B, ¿sale? Y voy a empezar a acotar estas longitudes. Ahí van a ver cómo. Chéquense. Entonces, digo, pues la longitud del intervalo A más epsilon B, que es esta, B menos A más epsilon, pues la puedo acotar por lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo. La puedo acotar aquí, de hecho aquí está, por lo siguiente, ¿no? O sea, la puedo acotar por el último, el intervalo que está más grande, ¿no? Porque acuérdense, BMJ, aquí es JM. Déjenme lo corrijo ahí, esto sí lo voy a corregir rápido. Aquí es BJM. Que es el último, ¿no? De mi cubierta finita.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer esto de la siguiente forma, ¿no? O sea, puedo acotar la distancia que hay de B a A más epsilon. BJM, pues, es el último elemento de la cubierta, ¿no? Entonces tiene que pasar a fuerzas a B. Y el AJ1 era el primer elemento de la cubierta, entonces tiene que estar por debajo de esta cosa, ¿no? Entonces, la distancia entre A más epsilon y B se queda por debajo de la distancia de BJM más epsilon JM menos A1, ¿no? O sea, la longitud de este intervalo, verdecito de acá, es más chica que la longitud de este intervalo, ¿no? Que es lo que anoté aquí, ¿vale? Entonces, a ver, déjenme ver aquí. Siento que hay un error o no hay un error. Entonces es el último, que es, aquí de hecho hay muchos errores de índices, les digo, está un poco, pero bueno, si van entendiendo la idea no debería ser nada del otro mundo. Nada más déjenme corregir esto. Esto es BJ, el último, BJM, más ese es el último punto, ¿no? Sería el JM, ¿sí? Menos el primerito, ¿no? Que es el AJ1, ¿sí? Entonces, hasta aquí espero que vayamos bien, ¿no? Es lo que decía, ¿no? BJM más epsilon m, pues es menos AJ1, se queda por debajo de B menos, perdón, por arriba de B menos A más epsilon, ¿no? Que es lo que estoy poniendo acá, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿por qué bajé los Bs? Pues, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque en el fondo quiero hacer una telescópica de los Bs, ¿sale? Entonces, el único que me estorba para hacer la telescópica, pues sería como el primer término, ¿no? Entonces, o sea, sería este de acá, porque este no es un B. Entonces, lo que voy a hacer es lo voy a apartar este amarillito, y todos los demás los voy a abrir, ¿sale? Entonces, BJ, o sea, esta cosa, pues la puedo abrir como la suma de cada uno de los pedazos, ¿no? Acuérdense que este de acá, me está representando esa distancia de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, la parto acá, después los parto con los B, ¿no? Para hacer una telescópica. Entonces, parto la primera distancia de acá, pues sería BJ1 más epsilon J1, que sería este de acá, menos el AJ, ¿no? Menos el AJ. Y los demás los parto. ¿Quién sería? BJ2 más epsilon 2 menos BJ1 más epsilon 1, ¿no? Luego sería BJ3 más epsilon J3 menos BJ2 más epsilon J2, etcétera, 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 ¿no? Que es lo que está anotado aquí. Es la telescópica de los BJs y los epsilon Js, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué hago después? Está buena la prueba, ¿no? Pues esto de acá lo dejo igual, que es este de acá amarillito, este de acá amarillito. ¿Y ahora qué hago? Miren, lo que voy a hacer es fijarme. O sea, aquí estoy calculando las distancias entre los BJs, ¿vale? Entonces, la distancia entre los BJs, que representa esta suma más esta de acá, pues están acá, ¿no? Entonces, voy a acotar esta suma. ¿Cómo la voy a acotar? Pues de la siguiente manera. Entonces, fíjense que la distancia entre cada BJ y su siguiente, pues está acotada, ¿no? Porque acuérdense, este de acá, pues era el que empujaba, ¿no? Pasaba a este de acá, ¿vale? Si se acuerdan, ¿no? O sea, por ejemplo, el BJ1 pasaba de este, ¿no? Pasaba porque era el que empujaba. Este de acá, pues se pasaba al anterior de este, ¿no? O sea, al rojito lo rebasaba, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vean que la distancia entre los BJs, ¿sí? Vean que la distancia entre los BJs más epsilon Js, por ejemplo, no sé, esta de acá, pues ¿por qué la puedo acotar? Yo sé que este rebasaba este, ¿no? Antes eran iguales, pero cuando me sube un epsilon lo rebasa. Entonces, la distancia entre este de acá y este de acá, pues ¿por qué la puedo acotar? Pues por el amarillito que está anterior a él, ¿no? Que es el AJ2, ¿sí? O sea, la distancia de BJ2 más epsilon 2 menos BJ1 más epsilon J1, la puedo acotar por este mismo de acá, menos algo que era más chiquito que el de acá. Si lo están viendo, ¿no? Acuérdense que todos estos me subía. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y bueno, y fíjense cómo va la numeración. El que está antes de él, o sea, por ejemplo, este es el BJ1 más epsilon 1, es uno que es posterior en numeración, que este sería J2, ¿sale? Lo mismo, por ejemplo, acá. Por ejemplo, la distancia entre este de acá y este de acá, entre los BJs, pues, ¿por quién la puedo acotar? Pues la distancia de su respectivo AJ3 con el BJ3, ¿sale? Donde este 3 rebasa este 2, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Entonces, este de acá lo dejo igual, BJL más epsilon JL, y aquí el que corrijo, esta cosa la puedo acotar por el anterior A, que es este de acá, AJL, ¿sale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, y bueno, pues ya casi lo tenemos, muchachos. Ya, todo eso fue para hacer esto. Entonces, parto telescópica y acoto esta distancia entre los BJs por los As. Entonces, ya llegué hasta aquí, ya estamos en este paso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a,
Ok, ya tengo, ¿no? Ya tengo sumas de epsilon y los intervalos que yo quería, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí el BJ1 menos AJ1. Y, o sea, tengo la primera suma de esta, ¿no? Y aquí simplemente separo los epsilon, ¿no? O sea, agrupo BJL menos AJL y quito los epsilon o los pongo en otra suma de los epsilon J. Aquí voy del 2 al M. Y aquí está el que me faltaba, ¿no? El primero. Y lo mismo acá, BJL menos AJL, voy del 2 al M y aquí está el primero que me faltaba. Entonces todo esto lo puedo partir en la siguiente suma. Son las sumas de los BJL menos AJL desde 1 hasta M y lo mismo con los epsilon. Y ya casi acabamos porque entonces ya llegué a lo que quería casi, ¿no? Ya llegué a una cantidad finita de estas distancias que eran las que me importaban. Acuérdense, no las perdamos de vista. Y bueno, ahora todo eso pues lo acoto por toda la suma infinita. Ya que aquí pues los J simplemente era una reetiquetación de los posibles B's y A's, entonces ya la acoto por toda la suma. Entonces todo este de acá pues lo acoto por toda la suma y la suma de todos los epsilon J lo acoto por la suma de los epsilons, ¿sale? Y esto pues esto ¿quién me va a dar? Pues esta cosa pues es esta cosa misma. Y bueno, yo pedí que la suma de los epsilon y fuera menor que epsilon, ¿no? Así la construimos desde un principio. Ok, déjenme ver, aquí está, ¿no? Pero bueno, vamos para que recordemos. Ok, por eso les decía que esta prueba no está tan sencilla. ¿Sale? Entonces, ¿a qué llegamos? A que la distancia entre B y A más epsilon, o sea, este verdecito, A más esta cosa de esta acá, pues se queda por debajo de quién, o es menor que quién. Pues la suma de todos los intervalos más un cierto epsilon, ¿no? Eso es lo que voy a anotar después. Ok. 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 Déjame, si no voy a perder. 25. Ok. ¿Sale? Entonces, viendo lo primero y lo último es lo que les decía, ¿no? La distancia del intervalo A más epsilon a B, que es esta cosa de acá, se queda por debajo de esta serie, ¿sí? De toda esta serie. ¿Ok? Y bueno, simplemente paso sumando el epsilon, ¿no? Que tendría que B menos A, la longitud del intervalo, se queda por debajo de esta serie, más epsilon. Acuérdense, epsilon fue un número arbitrario, mayor que 0, entonces simplemente hago tender a epsilon a 0 y pues ya tengo la desigualdad que yo quería. Sí, o sea, esta prueba está sutil, o sea, no está tan... Está fácil de pensar, pero no está tan fácil. O sea, parece fácil, pero no. Son esas cosas que no son tan fáciles. ¿Sale? Entonces ya tenemos, ¿no? B menos A, pues se queda por debajo de la serie. Ok. Nada más para... si quieren... a ver, vamos a ver qué podemos decir un poquito más de la prueba. Pues es lo que les decía en el principio, ¿no? O sea, aquí lo que estábamos, o sea, si quieren, si una idea, esa es la prueba bien escrita, pero digamos, aquí va la prueba así heurística, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Les digo, me subo un epsilon y a cada uno de estos intervalos que estaban aquí, que acuérdense que era algo de esta forma, abierto y cerrado, pues le estoy aumentando un cierto epsilon a cada uno, ¿no? Le estoy aumentando un pedacito. Cada uno de estos le aumento un pedacito, ¿sale? De tal manera que las contribuciones me sumen o me den epsilon, cada una de las contribuciones. Entonces, ¿qué podríamos ver? ¿Sale? Entonces, ¿qué podríamos ver? Podríamos ver que... espera. Alguien está ahí. A ver, espérame tantito. ¿Qué pasó? A ver, ¿sí se sigue viendo? Sí. Ok. Entonces, a ver, entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, le estoy aumentando un cierto epsilon a cada uno de estos, ¿no? Le aumento un epsilon, le aumento un epsilon, le aumento un epsilon, un epsilon chiquita, ¿no? Que no es esta misma de acá. ¿Sale? Entonces, ¿a qué estaría llegando? Luego, ¿qué hago? Pues calculo, sí, le aumento un epsilon, ¿no? Luego estoy calculando la suma de todos más estos ciertos pedacitos. Entonces, la suma de todos me daría, pues, la longitud del intervalo más un cierto epsilon, ¿vale? Que es en el fondo pues, digo, lo que estoy haciendo. Pues es lo que no nos debió de sorprender, ¿no? O sea, cuando llegamos a este resultado, como yo lo estaba calculando, como estaba aumentando en epsilon todas, pues tendría que este pedacito, sí, que se quedaba por debajo de todas las sumas más el cierto epsilon, ¿sale? Entonces no es nada así como del otro mundo. Ok, pues a ver qué. 25. Ok, va. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ya seguro están bien perdidos, ¿no?
A ver, vamos a ver el chat. No, todo bien. Ok, bueno. Ok, entonces pues ya tengo lo que quiero demostrar y ya, ¿no? Sí estaba más difícil, ¿no? Ok, a ver. Ahora, eso fue el caso, acuérdense, todo este era el caso 1, ¿no? Pero bueno, ya el caso 1 era el difícil, la verdad. Los demás ya no están difíciles. Entonces, el caso 1 era suponer que, acuérdense, que A era un intervalo de esta forma, ¿no? A, B. Era un intervalo finito, uno, que tenía longitud finita, ¿sale? El primer caso fue suponer que la longitud de A era finita. Ahora, pues el caso 2, bueno, perdón, el caso 1 era suponer que A era de esta forma, ¿no? Lo dije mal. Luego el caso 2, pues vamos a suponer que A es de esta forma. El caso 3, pues sería suponer que A, el conjunto A es de la forma, por ejemplo, menos infinito, A cerrado, y así, ¿no? Entonces vamos a hacer el segundo caso. Y bueno, el segundo caso básicamente se basa en el primer caso. ¿Va? Entonces, bueno, supongamos que A es un intervalo de esta forma, ¿no? De un intervalo de la forma A como infinito. Y que este intervalo es la unión numerable de intervalos ajenos del álgebra, ¿no? A n. ¿Sale? Entonces, bueno, lo mismo que hacemos, es muy similar al argumento. Si existiera un elemento de los uniendos, ¿no? De tal manera que fuera no acotado, entonces la suma, ¿sale? De sus longitudes, pues sería infinita, que es lo mismo que la longitud de este, ¿no? Entonces en ese ya no hay nada que demostrar. Entonces, el caso interesante es, bueno, pues supongamos que todos los A's son acotados, ¿sale? Todo lo que estoy diciendo. Supongamos que para cualquier natural, pues cada uno de estos ANs es acotado, ¿sale? Es decir, este intervalo A como infinito es la unión numerable ajena de este tipo de intervalos. ¿Va? Ok, entonces, aquí ya no sería tan difícil, ¿no? Acuérdense que queremos demostrar. Queremos demostrar que la suma de todos estos te da infinito, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que queremos demostrar que la longitud, cuando es una unión disjunta, pues me da igual la longitud del elemento del álgebra, ¿no? Entonces, aquí es lo que voy a hacer. Aquí simplemente lo que quiero demostrar a grandes rasgos es demostrar que esta suma, la suma de Bn menos An, pues es infinita, ¿no? Y bueno, se debería ser más o menos como intuitivo decir, pues sí, ¿no? Pues si A como infinito es esta unión, pues si yo sumo todos estos pedacitos, como que esa cosa se me debería diverger, ¿no? Y bueno, aquí esta prueba, bueno, la hice yo. Entonces, a ver, vamos a ver si está bien. Entonces, bueno, el A como infinito se ve de esta forma, ¿no? ANBN, ¿sale? Entonces, pues, ¿yo de qué digo, no? O sea, yo digo que entonces tiene que existir una subsucesión, o sea, de elementos ANBN, de tal manera que sea una sucesión creciente, ¿no? ¿Sí? O sea, de todas estas, pues me agarro una sucesión creciente y de tal manera que sus extremos coincidan, ¿no? Que sus extremos coincidan. O sea, me agarro, por ejemplo, cualquier elemento de aquí, una M, y simplemente me voy fijando en los posteriores, ¿no? O sea, van a estar ordenados de esta forma. ¿Sí? ¿Y qué es lo que noté aquí, no? Así existe, pues, una subsucesión, ANBNK, una subsucesión, de tal manera que estén así ordenados de la forma que yo quiero, ¿no? ¿Ok? De aquí ya puse, es decir, que AN1 sea menor que BN1, igual a AN2, menor que BN2, etcétera, 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 ¿no? Es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, que estén ordenados y además, de tal manera que el extremo BNK diverja a infinito, ¿no? O converja a infinito, como lo quieras leer, cuando K es suficientemente grande. ¿Sale? Entonces, simplemente me estoy extrayendo una sucesión de esta forma, ¿no? Que se me vaya, que se me vaya. Y esa tiene que existir, estamos de acuerdo, ¿no? Eso no... Si no existiera, pues tendríamos como problemas, ¿no? Porque habría uno que no está ahí, o yo qué sé, ¿no? Un elemento de acá que no está acá. Y si tomamos uno, pues podemos hacerlo inductivamente, ¿no? Fijarnos exactamente en el que le sigue, ¿no? Entonces no hay ningún problema en eso que yo estoy diciendo. Entonces, ya que están ordenados así, pues nota lo siguiente. Esto lo hice pues para hacer una telescópica, ¿no? Aquí sería... ajá. Entonces, lo que voy a hacer, pues simplemente va a ser fijarme en la suma de los primeros, ¿no? Los primeros términos de esa cosa que estoy diciendo que existe, ¿sale? La suma desde L igual con 1 hasta acá, ¿sale? De estas cosas. Estos son los pedacitos que estoy diciendo que existen, de esta forma, ¿no? ¿Sale? Ok. Pero esto es una cantidad finita de estos pedacitos, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el AN1, esto sería, por ejemplo, el BN1, y aquí abajo seguiría, coincide con el AN2, ¿no? Y aquí sería el BN2, por ejemplo, y aquí sería el AN3, ¿no? Pues un poquito lo que estábamos haciendo, ¿no?
Entonces, sumar cada uno de estos pedazos, pues es una telescópica, ¿no? El último pedazo, que sería el BNK, menos el primero, ¿no? Que es el AN1. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, esta suma se transforma en esta cosa. Y bueno, además, yo sé que BNK, pues converge a infinito, ¿no? Este es fijo, ¿no? El que se va moviendo es este. Este es fijo y este se va moviendo. Entonces, simplemente saco los límites, o sea, el límite de estas sumas, pues sería el límite de cada una de las sumas parciales, ¿sí? Que sería este límite. Acuérdense que es fijo y el BNK se me va a infinito, ¿no? Entonces, esta cosa, pues, se me va a infinito, que era lo que quería demostrar. ¿Sí, sí lo bien? Es un poco técnico todo esto, pero hay que hacerlo. Ok, el caso 3, pues bueno, vamos a suponer que A es de la forma menos infinito, B. Hacen exactamente lo mismo que hice en el caso anterior. Se los dejo a ustedes para que lo hagan de ejercicio, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué harían? Pues existe una asociación y ahora si quieres agárratela así. Sí, fija el B aquí y agárratela así. ¿Sale? Y bueno, aquí el que va a diverger, pues es el A. Y haces exactamente lo mismo. Porque te quedaría B menos A y bueno, entonces ya, ya lo podrían hacer. ¿Sí? Ok. Entonces, el 3 es análogo. Y bueno, en el caso general, ahí esto también era ejercicio, ¿no? Ya decía Gravinsky que era muy obvio. Pero bueno, de todos modos intenté hacerlo. Bueno, entonces el caso general, ya vimos que si los elementos del álgebra son pues de esta forma o de esta forma con infinito acá o de la forma menos infinito, algo así, entonces pues sí se cumple, ¿no? Son los casos que acabamos de hacer. Ahora, como es un elemento del álgebra, pues es una unión disjunta de elementos de acá, ¿sale? Entonces hay que probar que si ya es una unión disjunta de elementos de F1, entonces la longitud de A se puede calcular como la serie de las longitudes de los elementos que lo componen, donde cada uno de ellos es disjunto. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a suponer acá? Entonces ya, supongamos que A es la unión finita disjunta de elementos del álgebra, ¿no? Ese es el caso general. Y bueno, estamos suponiendo además que A se puede ver como esta unión numerable de elementos del álgebra, de elementos del álgebra que son disjuntos 2 a 2, ¿no? Y bueno, aquí es el mismo truco que hacíamos antes. Cuando teníamos esta comparación, pues simplemente poníamos C en términos de cada AN, ¿no? Y cada AN en términos de cada C. Y ya, con eso va a salir, muchachos, porque miren, noten que cada CI, pues ¿cómo lo puedo ver? Pues es lo que les decía, ¿no? Fijo el CI y como A, pues A es esta unión, pues entonces puedo ver a CI como la unión desde n igual que 1 hasta infinito de AN intersección CI, ¿no? Aquí voy barriendo los ANs con el CI, ¿ok? Además, cada uno de los elementos de CI son elementos del álgebra. Cada uno de los ANs igual son elementos del álgebra. Estas intersecciones vuelven a caer en el álgebra. ¿Ok? Va. Y ahora pues ya lo tengo bastante fácil, ¿no? Porque cada CI lo puedo ver de esta manera, donde esto es una unión disjunta de elementos del álgebra. ¿Sale? Entonces, esto entra dentro de todos los casos anteriores, ¿no? Tengo un elemento de álgebra que se ve como una unión disjunta de elementos del álgebra. Entonces, yo sé que la longitud de CI la puedo calcular como la serie de estas longitudes, que es lo que puse acá. Y bueno, aquí simplemente es jugarle un poquito, ¿no? Es hacer la misma prueba que habíamos hecho antes, solo que aquí se pone un poco más interesante. Entonces, simplemente sumo las longitudes de los 6. Las longitudes de los 6, pues acuérdense que los 6 son finitos, ¿no? Es de 1 acá, ¿no? Entonces, de hecho, aquí es de 1 acá. ¿Sale? Entonces sumo las longitudes de los 6 y bueno, yo ya vi que las longitudes de los 6 los puedo calcular como la serie de estas longitudes, entonces la suma desde 1 igual con K, y aquí cambio, ¿no? La serie desde n con 1 hasta infinito de estas cosas, ¿no? De CI intersección a n, ¿no? Y aquí esto lo pido que lo hagan ustedes, esta justificación. Aquí simplemente intercambio la serie, ¿no? La serie con las sumas, ¿sale? ¿Y para qué hago eso? Pues es exactamente la misma prueba, ¿no? Tengo la serie desde 1 hasta infinito, desde K con 1 hasta, bueno, esta serie con esta serie, ¿no? Y ahora fíjense, ¿ahora qué está pasando? Ahora, ¿quién está fijo? Está fijo el I y estoy variando, perdón, está fijo el N, perdón, y estoy variando la cis. Entonces, me va a quedar, ¿quién? Pues el respectivo AN, ¿sale? Y ya acabé. Entonces, tengo que esto es igual a la serie de las longitudes AN, ¿sale? Entonces, ¿qué era lo que yo quería demostrar, no? ¿Vale? Esto es la longitud de A. Pues sí, la longitud de A, si es una unión disjunta de cosas, pues se puede calcular como la serie de las longitudes, ¿no? Ese es el caso en general. Ok, vamos. Uf, qué difícil, ¿no? Sería muy sencillo el problema, pero pues estaba un poquito
un poquito más interesante de lo que pensábamos. Y con eso, ¿no? Con eso ya demostramos que esta casi medida es sigma aditiva, siempre que la unión vuelva a caer en el álgebra. ¿Sí? No solo eso, o sea, ya concluimos pues que esta cosa pues es un espacio de casi medida, en efecto, pero más aún es un espacio pues que es sigma finito, ¿no? Es decir, que existe una cubierta numerable donde cada uno de ellos tiene longitud finita, ¿no? Entonces, esto es un espacio casi medible, de tal modo que además es sigma finito. Y bueno, pues ya tenemos todo, ¿no? Entonces ya podemos usar el teorema de extensión de Carathédori y podemos usar el teorema de extensión de Hahn, perdón, de unicidad de Hahn, ¿no? Entonces, pues ya es lo que les pongo, ¿no? Corolario, pues existe una única medida sigma finita, que va de los borelianos a los reales, que a cada intervalo le asigna su longitud, ¿vale? Entonces la demostración pues ya es inmediata, bueno, es casi inmediata de todo lo que hemos hecho, ¿no? Porque acuérdense que el teorema de extensión de Carathédori pues te decía eso, ¿no? Que si yo empezaba con un espacio de casi medida, entonces pues sus extensiones iban a ser únicas dentro de los A estrella, ¿vale? Pero acuérdense que los borelianos están contenidos en particular en el A estrella, ¿no? Siempre que la medida fuera sigma finita. Entonces la primera parte pues es una consecuencia inmediata del teorema de extensión de Carathédori y del teorema de Hahn, ¿sale? Entonces, lo único que hay que demostrar es que a cada intervalo le asigna su longitud, ¿sale? Lo único que hay que demostrar. Entonces, la primera parte ya está, entonces nada más hay que ver eso, ¿sale? Entonces, para eso simplemente hay que darnos cuenta que los puntos, ¿vale? Tienen medida cero. Entonces, me agarro un punto en R. Veo que este punto lo puedo expresar, a este B lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Me bajo tantito, B menos 1 entre N, coma B, ¿no? Abierto de un lado y cerrado del otro, ¿no? Entonces, cuando esta es una intersección numerable, ¿no? De elementos del álgebra, bueno, del álgebra, de la sigma álgebra, y además me da B, ¿no? Además es una intersección que es anidada, ¿no? Es una intersección decreciente, ¿sí lo ven? Y bueno, todos de hecho tienen medida finita. Entonces, yo ya demostré que la extensión, en este caso la extensión, digamos, que es L o lambda, ¿sí? Lambda, L barrita o lambda barrita, ¿no? Como lo quieran poner. Pues eso ya demostramos por el teorema de extensión de Carathédori, que es una medida. Entonces, como buena medida, cumple los teoremas de continuidad de la medida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Noto que B es de esta forma, ¿sale? Entonces, la longitud de B, pues, ¿cómo la puedo calcular? Aquí estoy usando en el fondo el teorema de continuidad de la medida. Tengo una sucesión decrecientes de elementos de la sigma álgebra que converjan a y además uno tiene medida finita, de hecho todos, entonces puedo usar esto, ¿no? Entonces, la longitud de B se puede calcular como el límite de las longitudes. En este caso, noten que la longitud de cada uno de ellos es 1 entre N, ¿no? Entonces, es esto que está aquí. Y bueno, pues el límite de un entre N pues es 0, ¿no? Entonces, pues ya tendría, ¿no? Que la longitud de cada unipuntual pues es 0. ¿Para qué quiero eso? Pues, por ejemplo, para lo siguiente. Si yo quisiera calcular la longitud del intervalo A, B, si quieres ponle barrita, ¿sale? Entonces, pues, ¿cómo le hago? Pues aquí nada más, ya estoy en una medida, ya puedo usar todos mis teoremas de medida. Pues entonces la longitud del A, B, pues lo puedo calcular como la longitud de ¿no? La longitud del A, B cerrado, me le quito el B, ¿no? Pues esto tiene medida, estos tienen medida finita, cada uno de ellos. Entonces puedo abrirlo en la resta, ¿no? Y además este está contenido en ¿no? Entonces la longitud de esta diferencia es la diferencia de las longitudes, ¿no? Entonces esta es la longitud de A, B, y esta es la longitud de B, ¿no? Pero ya vi que tenía medida 0, y la longitud del A, B, pues coincide con la casi medida, ¿no? Porque este era de los elementos del álgebra. Entonces esto es B menos A. ¿Ok? Y bueno, análogamente, pues puedo hacerlo con todos los intervalos, ¿no? O sea, aquí nada más es partir bien y ya. El A, B cerrado, pues lo parto de esta forma. Entonces, la longitud de esta cosa, pues sería la suma de las longitudes. Esta ya la sé, esta es B menos A, y este tiene longitud 0. Análogamente, ¿no? Por ejemplo, cerrado de acá y abierto por acá, pues, ¿qué haría, no? Pues le puedo pegar el B, ¿no? Y yo ya calculé que la longitud de es ¿no? Entonces, la longitud de pues, es la suma de las longitudes de estos, ¿sí? Y ¿está bien? Ajá, esta cosa de acá, y este es cerrado por acá, abierto por acá, ¿no? Aquí le tendré que quitar más bien el B, ¿no? Ahí hay un errorcito. Entonces, déjenme corrijo eso. ¿Sí se está entendiendo? Sí, es un poco más rápido, ¿no? Pero según yo sí se puede entender. Sí. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí le podría quitar ¿no? Y bueno, ahora sí ya, ¿no?
lo mismo que hacíamos, ¿no? Pues esta cosa ya la calculamos, es b menos a, y esta cosa se le quitamos, es el unipuntual, pues ya es 0, ¿no? Por ejemplo, si quisiera calcular la longitud de un intervalo a, infinito, cerrado por aquí, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero noten que esto ya lo calculamos, ¿no? Porque estos elementos ya caen en el álgebra y coinciden con su longitud, que es infinito. Entonces, a este intervalo, pues, noto que está contenido en este, ¿no? Yo tengo una medida, entonces es monótona. Si este contiene este, entonces la longitud de este, pues, es mayor o igual que la longitud de este, pero este ya era infinita. Entonces, la longitud de este también es infinita, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si tengo un intervalo de esta forma, pues simplemente meto uno que es más chiquito que ya sé medir, que tiene longitud infinita, y por lo tanto este tendría que tener longitud infinita, ¿no? Esto, digamos, eso ya era para ustedes, pero ahí les puse la idea de cómo hacerlo. Ok. Y bueno, todo esto, pues ya, por fin acabamos esta parte. Entonces, simplemente aquí les pongo la definición, ya de todo lo que acabamos de hacer, ¿no? Simplemente vamos a denotar a esa álgebra, a esa sigma álgebra, perdón, que viene de la extensión de Carathéodory de la álgebra con la que empezamos, como esta, ¿no? Así ya la estábamos denotando, ¿no? Era A estrella, pero para puntualizar que es respecto a la álgebra que genera las borelianos, le ponemos la R, ¿no? Pero bueno, entonces, denotamos esta cosa, la sigma álgebra esta, y bueno, que es de las lambda estrella medibles, ¿no? ¿Ok? Y bueno, a los elementos de este conjunto, pues los vamos a llamar los Lebesgue medibles, ¿no? Y si una función es de ARR tal que pasa esto, que es medible con respecto a esta sigma álgebra, pues simplemente vamos a decir que la función es Lebesgue medible, ¿no? Aquí simplemente es recordar algunas definiciones, nada más. Y bueno, aquí este ejercicio lo deja Gradinsky, pero de todos modos bueno, vamos a ver cómo se haría ahorita. Entonces el ejercicio es el siguiente, ¿no? Nada más es un comentario. Se puede probar que esta sigma álgebra es la completación de esta. Eso va a salir ahorita en lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? Pero bueno, ok. Vamos. Igual la 26, ¿no? Ah, no. Es la 26. La 27. Qué rápido. Aquí está. Ya les puse el nombre para que no andar ahí perdiéndome. Entonces, bueno, entonces ya construimos la sigma álgebra, bueno, perdón, ya construimos los Lebesgue medibles con el teorema de extensión de Carathéodory. No fue fácil, fue un poquito doloroso, pero ya salió, ¿no? Pero bueno, acuérdense cómo estaban definidos estos elementos, ¿no? Los A estrella eran los que partían bien, ¿no? Conjuntistamente son los que parten bien. ¿Sale? Con la medida exterior, si se acuerdan. Pero bueno, les había dicho desde el semestre pasado a algunos que eso no nos decía tanto, ¿no? O sea, yo quisiera de poder caracterizar esos elementos, ¿no? O sea, no solo que partan bien, o sea, podré dar una caracterización analítica, bueno, entre comillas, de esos elementos. O sea, ¿quiénes son esos elementos exactamente? O sea, ¿yo puedo caracterizarlos de otra forma? Y la respuesta es sí, y para eso nos va a ayudar el siguiente teorema, ¿sale? Entonces, este teorema es una caracterización de los elementos de los Lebesgue medibles. Y dice lo siguiente, ¿sale? O sea, dice que es equivalente que E sea un Lebesgue medible, ¿vale? A que, bueno, vamos a leer estos bien. El primero, ¿qué te dice? El primero te dice que, a ver, tal vez con un dibujo sea mejor, ¿sale? Entonces, tienes un E, ¿vale? Entonces, el primero te dice que esta cosa va a ser, bueno, el segundo inciso te dice que esta cosa va a ser Lebesgue medible si existe un abierto que lo aproxime bien, es decir, un abierto, U, que sea más grande que él, o sea, que se lo coma, y de tal manera que la medida exterior del abierto menos E sea menor que epsilon, para cualquier epsilon que tú me des, ¿sale? Entonces, lo primero es que sean aproximables por afuera por abiertos, ¿sale? O sea, E va a ser Lebesgue medible si existe un abierto que se lo coma, de tal manera que se parezcan demasiado con la medida, ¿no? Que la medida de U menos E sea tan pequeña como tú quieras, ¿vale? Entonces, que lo aproximan abiertos por afuera. Ahora vamos a leer el inciso 4. El inciso 4 dice lo mismo, es un análogo, pero con cerrados. O sea, algo va a ser Lebesgue medible, E va a ser Lebesgue medible, en este caso E. Si ahora, ¿qué? Si ahora para cualquier distancia que tú me des, existe un cerrado por adentro de E, ¿sale? De tal manera que la medida exterior de E menos F sea tan pequeña como tú quieras. Es lo que te dice 4. Entonces, 1 y 4 ya, ¿sale? Y bueno, 3 es simplemente una generalización de 2, pero una muy bonita, y 4 es una generalización de 4, y 5 es una generalización de 4. ¿Sale? ¿Qué te dice 3? Así en palabras normales.
te dice, o sea, te dice como lo mismo, ¿sale? O sea, acuérdense, uno es que te aproximabas por afuera por abiertos, ¿no? Tienes E. Entonces, esta cosa va a ser Lebesgue medible si existe un abierto que se lo coma y de tal manera que la diferencia sea menor de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la generalización? Bueno, que exista un conjunto G delta, o sea, una intersección numerable. Un G delta, acuérdense, es una intersección numerable de abiertos. Existe un G delta de tal manera que realmente se le pegue, pero con todo, ¿sale? ¿Qué quiero decir con eso? O sea, existe un G delta de tal manera que se lo come y que la medida de Lebesgue, bueno, que la medida exterior de G menos E sea 0. O sea, no hay diferencia en medida. Aquí la medida era tan pequeña como tú querías, ¿no? Y bueno, creo que es evidente cómo se va a demostrar ese. Pues simplemente para cada n, pues hay uno que se le pega, ¿no? Entonces vas intersectando para cada uno de estos n's, uno por afuera. Y te tomas el G delta, pues como la intersección de todos, ¿no? Esa sería básicamente la prueba. Así, rápida. Por ejemplo, ¿qué dice 5? 5 dice lo mismo, que ahora con cerrados, pero lo mismo, ¿no? Acuérdense que E era Lebesgue medible si existía un cerrado que esté por adentro que se aproxime a él. Ahora, ¿cuál sería la generalización? Bueno, que exista un F sigma, que es una unión numerable de cerrados, que se le pegue por adentro y de tal manera que no haya diferencia entre sus longitudes, ¿no? Entre sus medidas, o sea, que se le parezcan muy bien, ¿vale? Entonces, este teorema es muy importante. Te dice que la medida se porta bastante como nosotros pensamos intuitivamente que se porta, ¿no? Lo puedo aproximar por afuera con abiertos y lo puedo aproximar por dentro con cerrados. Más aún, lo puedo aproximar como yo quiera. Ahora vamos a leer, el 3 y el 4 nos dan una información muy fuerte, pero eso lo vamos a leer un poquito más. Entonces, es lo que dice el teorema, ¿no? Existe un G delta que está por arriba de él, que no difiere en medida. Y existe un F sigma, una unión numerable de cerrados, que está por adentro y que no difiere en medida. Ok. Ay, no me dio tiempo. Ok. Bueno, pues no es difícil de probar estos teoremas. Igual, el difícil realmente es 1 implica 2, pero les platico la idea y ya la dejamos ahí. Ok. O a ver, déjenme ver. ¿Alguien tiene clase? ¿Me puedo seguir un poquito más? Digo, antes nos podían correr del salón, ¿no? Así como, ya tenemos clase, váyanse. Pero ahorita ya no nos pueden correr, digamos, de mi casa. ¿Cómo ven? ¿Nos seguimos o ya aquí la dejamos? ¿Sí aguantan un poco más o ya, si quieren ir a descansar? Se está grabando, ¿no? Es que yo tengo clase. Sí está grabando. A ver, ¿alguien sí puede? Bueno, ¿quieren quedarse o ya quieren que la termine aquí? Por mí no hay problema. Igual, si quieres, la puedes checar después lo que grabe, ¿no? O sea, de aquí para adelante. ¿O cómo ven? ¿Cómo cuánto tiempo va? ¿Como una media hora? No, yo creo como unos 20, 15 minutos. Entre 15 y 20 yo. Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Ok. ¿Hay alguien que no pueda, aparte de Alan, que tenga clase? Yo tengo clase. Y bueno, ¿a alguien le molestaría revisarlo después en el video? Lo subo luego ahorita. No, o sea, si lo grabas no hay problema. Ok, vale. No, está bien. Sí, está bien, ok. Entonces me voy a seguir. No, yo creo que unos 15 nada más. Ya, si no acabo lo que quiero, pues ya. Pero bueno, antes de que se vayan, aquí ya están viendo, lo que va a usar César es este teorema. Lo que quiere usar César es este teorema y uno que es más adelante. Pero básicamente lo que quiere usar César es este teorema. Entonces los voy a platicar más o menos pues cómo demostrarlo. Para que si no, de todos modos lo vemos ya con más calma, ¿va? Pero bueno, entonces queremos demostrar estas cosas. No más les platico la idea y ya con eso la dejamos. Aquí está la escritura. Pero miren. O sea, la idea de lo primero, acuérdense. Y de hecho, el primero es el difícil realmente. Todos los demás salen como cuchillo en mantequilla, pero el primero es el que va a dar la pauta para que todo salga fácil. Entonces 1 implica 2, ¿no? ¿Qué quiero demostrar? Que si tengo un Lebesgue medible, entonces se puede aproximar, ¿no? Aquí está, ¿eh? Entonces, para cada epsilon, pues yo puedo encontrar un abierto que esté por arriba de él y que la diferencia entre la medida del abierto y sea tan pequeña como yo quiera, ¿no? Sea menor que epsilon.
Entonces, ¿cuál es la idea de la prueba? La idea de la prueba es bastante, no sé si decirlo, pero sí es intuitiva. Porque miren, si un elemento está en esta cosa, en los A estrella medibles, acuérdense cómo estaba definida esta. No se olviden de eso, es muy importante. ¿Cómo estaba definida, perdón, lambda, ¿no? La lambda barrita. ¿Se acuerdan? Era el ínfimo de los recubrimientos, ¿no? El ínfimo de los recubrimientos del álgebra, ¿no? O sea, acuérdense, era el ínfimo de estas cosas, ¿no? De L de A, N, perdón, L de A, N, ¿vale? Donde AN era un recubrimiento de E, ¿no? De AN, si quieren verlo así. De estos eran elementos del álgebra, ¿no? Cada uno de ellos. Cada N era un elemento del álgebra, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. Ya con eso sale, muchachos, porque miren, lo que hace Guillermo lo parte en dos pedazos, como todas las pruebas que hemos hecho. Lo parte, ¿qué pasa cuando la longitud de E es finita? ¿Y qué pasa cuando no? Y cuando no, pues se va a agarrar de esta. Entonces lo voy a hacer, lo voy a explicar rápidamente. ¿Qué pasa con la longitud finita? Entonces, pues miren, la idea es básicamente aquí, la siguiente. Entonces me abro tantito, sea epsilon mayor que 0. Y es lo que hacíamos al principio de las clases. Si yo tengo un epsilon mayor que 0 y estoy calculando una medida exterior, pues ¿qué puedo hacer? Pues entonces va a existir una cubierta que se meta, ¿no? Entonces sea epsilon mayor que 0, entonces existe una cubierta de abiertos, perdón, de abiertos no, de elementos del álgebra, porque con ellos son con los que estoy aproximando, ¿vale? De tal manera que, ¿qué? Que si yo me subo tantito de la longitud de E, me subo un epsilon, entonces, ¿qué? Entonces existe una cubierta de tal modo que la suma de sus longitudes, ¿sí? Porque acuérdense que este era el ínfimo de todos, a n, desde n con 1 hasta infinito, se quedaba por abajo de él, ¿no? ¿Sale? Ahora, acuérdense cómo son los elementos del álgebra. Solo son intervalos. Y de hecho, de esos intervalos, solo unos son acotados. ¿Sale? Todos los demás son no acotados. ¿Y qué yo estoy suponiendo? Yo estoy suponiendo que la longitud de E es finita. Si la longitud de E es finita, ¿qué estoy diciendo? Pues entonces esto tiene que ser finito, porque aquí está la longitud de E más algo finito, pues es finito. ¿Va? Entonces, y aquí, acuérdense, no perder de vista. ¿Sale? O sea, aquí tengo E, y miren, ya casi acabamos. O sea, ya lo podrían casi hacer ustedes, porque miren, lo voy a dibujar. Aquí tengo E. ¿Lo ven? O sea, eso está en R, pero nada más es un dibujo. Y yo ya lo cubrí con elementos del álgebra. Ahí están los elementos del álgebra. Una cubierta numerable del álgebra. ¿Vale? Ahora, ¿cómo son estos elementos? ¿Cómo son los ANs? Los ANs, acuérdense que están en el álgebra. Pero la longitud de cada AN es finita. Entonces, esos ANs tienen que ser de la forma AN, BN, a fuerzas. Porque si fueran uno de longitud, uno que no estuviera acotado, pues la longitud no sería finita. ¿Sale? Y ya casi lo tienen, ya casi está, muchachos. ¿Por qué? Porque entonces lograron cubrir a su conjunto, no sé cómo sea, a su conjunto E, con una cantidad numerable de estos. ¿Sale? Con una cantidad numerable de estos. Yo qué sé. ¿Y ahora qué se les ocurriría? Yo no lo quiero cubrir con una cantidad numerable de estos. Yo lo quiero cubrir con una cantidad numerable de abiertos. Pues es el mismo truco que hacíamos hace rato. Lo empujamos un poquito, un epsilon n, de tal manera que todo lo que lo empujemos, sus contribuciones, sean menor que epsilon. Y así lo cubriríamos por la familia de abiertos. ¿Sale? Nada más habría que ver que, bueno, que la diferencia entre esos abiertos y E difieren menos que epsilon, lo que yo quiera, ¿no? Así que aquí ponga el epsilon medios. ¿Sale? Y los otros epsilon medios se los van a cargar a cada uno de los ANs, ¿sí? Lo van a subir un poquito. Epsilon 1, epsilon 2. Y así yo podría demostrar, pues eso, lo que quiero. Que si tengo un conjunto Lebesgue medible finito, entonces existe una cubierta, bueno, existe un abierto que se lo come. De tal manera que la diferencia entre él y sus cubiertas, pues que pase, pues que sea menor que epsilon, ¿sí? Sí, porque acuérdense, esta cubierta que pasaba lo cubría y además la suma de estas cosas, pues era la longitud más un cierto epsilon medios. Y ahora después los vuelvo a modificar un poquito, pero los modifico de tal modo que pues no me pase tantito, que es el otro epsilon. No sé si se vea con el dibujo más o menos, ¿sí? Ok. Entonces esa es la idea de la prueba. Tienen E,
se suben tantito. Entonces aquí hay una cubierta. ¿Sí? Una cubierta. Lambda n, lambda a n. ¿Ok? Entonces aquí hay una cubierta. Ahí como sea, ¿no? Entonces ya lo cubrieron, pero estos son intervalos de esta forma. ¿Ok? Entonces, y además, pues se ve que la diferencia entre las cubiertas, pues no puede diferir de, por ejemplo, epsilon medios. ¿Y ahora qué van a hacer? A cada una de estas cubiertas, pues le agregan el otro pedacito para abrirlos. Le agregan el otro pedacito de tal manera que las contribuciones que están agregando, pues sumen los otros epsilon medios y ya sea una cubierta abierta. Es la idea de la prueba, así, ahí, a grandes rasgos, esa es la idea de la prueba. ¿Se entendió la idea de la prueba? ¿De los 11 que queda? ¿O sí está muy abstracto ya? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Ok. A ver, voy a intentar repetirla. ¿Sale? Pues voy a intentar escribirla un poco mejor. A ver, de hecho, pues ya está escrita bien, pero a ver. La idea de la prueba es la siguiente, muchachos. A ver, ahí va de nuez. Yo tengo un Lebesgue medible. ¿Vale? Y además estoy suponiendo que la longitud, la medida de esta cosa es finita. Entonces, les repito, acuérdense cómo se construyó la medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue se construyó de tal forma que fuera el ínfimo de los recubrimientos, ¿no? De estos intervalos, A, B. Así se construye, ¿no? Te tomas todos los recubrimientos y tomas el ínfimo. ¿Sale? Entonces, pues yo sé que por hipótesis pasa esto, ¿no? Que la longitud de E es finita. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? O sea, entonces, acuérdense que este era un ínfimo, el ínfimo de todos los recubrimientos de bla, bla, bla. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si me subo un poquito? Entonces, si me subo la longitud más un épsilon, medios. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, como este era el ínfimo, pues entonces va a existir una cubierta de elementos del álgebra. Va a existir, existe a n, una cubierta de los elementos del álgebra. El álgebra, acuérdense que era el álgebra generada por I3. ¿Sale? Que lo cubre, tal que E se queda metido en la unión. Todos los ANs, desde n con 1 hasta infinito. ¿Sale? Y la suma de las longitudes de los ANs, desde n con 1 hasta infinito, se queda por debajo de esta cosa, ¿no? O sea, existe una cubierta que cumple esta condición. Y pues ya casi es lo que quieren, porque ¿qué quieren demostrar ustedes? ¿Vale? ¿Qué quieren demostrar ustedes? Que existe un abierto que está por arriba de él, que su medida no difiere menos que epsilon. Y hasta ahorita ustedes ¿qué tienen? Tienen algo parecido, ¿no? Ya lo cubrieron por algo. Ahora, la única observación que hay que hacer es que cada uno de estos ANs tiene que ser de esta forma, un intervalo de la forma A, B, N, N. ¿Sale? Entonces, digamos que, ajá, exactamente. Entonces, pues ahí está E. Ustedes ya lo lograron cubrir con una familia de intervalos, de esta forma. ¿Sale? De esta forma. Ya, una cantidad numerable, de tal manera que lo que difiere la unión, bueno, que lo que difiere la unión, que básicamente es lo que está diciendo aquí, que no se despegan mucho, ¿no? Se despegan un epsilon medios de esta cubierta. O sea, si pasas este restando, te estaría diciendo que la diferencia entre esta cosa menos esta cosa, pues es epsilon medios, ¿no? Entonces, básicamente está diciendo eso en ideas intuitivas, está diciendo que no se está despegando mucho, ¿sale? Esta nueva cubierta de todos los ANs, la unión de todos. ¿Sale? Entonces no se despega más de epsilon medio, lo que le sobra no puede pasar más de epsilon medio. Ahora, ¿qué es lo único que hay que hacer? O sea, ya casi lo tienen, ¿por qué? Porque yo no quiero digamos, la unión de estas cosas, yo quiero un abierto. Entonces, ¿qué van a hacer? Ah, pues lo van a abrir, cada uno de estos los abren un poquito. Lo que hacíamos hace rato, lo abren, lo abren, lo abren. Pero no lo abras tanto para que cuando sumes las longitudes de lo nuevo que vuelvas a abrir, no te pases de epsilon con la suma de las nuevas longitudes que estás aumentando. ¿Vale? Entonces ya tendrías que cada uno de estos es uno de esta forma. Lo abres tantito, lo abres tantito, lo abres tantito y ya se come en AE. Y bueno, por lo que acabo de decir, más o menos, es intuitivo que ya no se va a despegar, porque a cada uno de estos le aumenté de tal manera que la contribución total fuera epsilon medios, y la epsilon medios que ya tenía, pues ya. Más o menos esa es la idea de la prueba. No sé si quedó mejor o quedó peor, pero básicamente es la idea de la prueba. Entonces, a ver, iba en la 27, me parece. ¿Sale?
Entonces vamos a intentar, ya aquí ya está escrito bien, ¿no? Supongamos que la longitud es finita. Entonces sea epsilon mayor que 0. Entonces lo que les decía, entonces existe una cubierta de elementos del álgebra, ¿sale? Que se mete. O sea que si yo me subo tantito del ínfimo, pues esta cosa se mete. Nota que esta cosa es finita, ¿sale? Como esa cosa es finita, entonces ¿qué? Entonces todos los elementos del álgebra tienen que ser de esta forma, intervalos de la forma ANBN, con ANBN pues reales para todo n. Ahora pues ya casi lo logro, y ahora lo que les digo, voy a aumentar estos un poquito. Entonces es lo que voy a hacer. Sea epsilon n una sucesión de reales no negativos, de tal manera que su suma me quede por debajo de epsilon medios, ¿sale? De hecho aquí, sí, puse epsilon medios, muy bien. Y bueno, ahora pues voy a redefinir esos nuevos intervalos, los ENs los redefino, o bueno, los modifico, los voy a hacer UNs. Modifico UN como el AN más BN más epsilon n, ¿sale? Lo estoy modificando, lo estoy abriendo. Ok. Nota que cada uno de estos intervalos, la longitud de los UNs, pues ¿quién es? Me estoy aumentando nada más un epsilon n, ¿no? Entonces sería la longitud del intervalo A, BN, que es BN menos AN, más lo que me estoy subiendo, ¿no? Si quieres esto puedes partirlo en dos intervalos y usar que estás en una medida. Y ya te queda esto. BN menos AN más epsilon entre n. ¿Vale? Nota también lo siguiente. E ya era cubierto, pues por su cubierta, ¿no? De los ENs. Además, cada uno de estos, de los UNs, contiene a los ENs. Lo estoy modificando, lo estoy abriendo. Entonces, EN se queda metido en esta unión numerable de abiertos. Estos son abiertos, lo que estoy poniendo aquí. ¿Sale? Y bueno, ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Checa. La longitud de esta cubierta, de U, que es la unión de estas cosas, pues por definición, bueno, vamos a calcularla, ¿no? Entonces, ¿quién es? Es bueno, no calcularla, sino acotarla. La longitud de U, que es la unión de estas cosas, pues esto es una medida. Entonces, por la sigma subaditividad, pues se queda por debajo de la suma de estas cosas, ¿sale? Y bueno, y la longitud de cada UN, pues era la longitud de n más epsilon entre n. Entonces aquí ya estoy sumando todo de golpe. La longitud de U, pues era la longitud de todos los n's más la modificación que les hice, ¿no? Más el epsilon medios. Básicamente es lo que estoy poniendo aquí. ¿Vale? Uf. Que igual, repito, esto es finito, ¿no? O sea, porque la suma de las longitudes de los n's era finita. La suma de epsilon medios sigue siendo finita. Y bueno, ahora ya tengo mi candidato. Ya tengo mi U, que cubre a E y que es un abierto. Ahora, lo único que hay que probar es que la difiere de E en menos que epsilon. Y bueno, la prueba no es difícil. Simplemente U tiene longitud finita. Aquí está, es finita. E, pues por hipótesis, tiene longitud finita. Además, E está contenido en U, ¿no? E es la unión. E está contenido en U. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo usar las propiedades de medida. Entonces, esta es la medida de la diferencia, la puedo abrir como la diferencia de las medidas. ¿Ok? Y aquí nada más hay que jugar un poquito. La medida de esta cosa, pues ¿quién es? Pues es la suma de estas cosas, ¿sale? Y bueno, aquí nada más hago esto, ¿no? Bueno, esto la podría, de hecho esto sería un menor igual, ¿no? ¿Sí? La medida exterior de esta cosa, pues por la sigma subaditividad, pues se queda por debajo de esta cosa, ¿no? Entonces, este número es más grande que este, y pues ya le estoy restando el mismo número, pues esta cosa es más grande que esta, ¿no? Este de acá, esta suma es más grande que esta. Ok. Bueno, aquí nada más hay que agregar las cosas mañosamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, la suma de todos estos, pues yo ya la acoté, ¿no? La suma de los lambdas era lo que acoté arriba, ¿no? La suma de los lambdas, pues era la suma de los que ya tenía más el epsilon medios, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Entonces, aquí ya simplemente esta de acá la cambio por esta de acá y ya casi lo tengo. Ya casi está. Es nada más aquí es solo un poquito de maña con las cuentas y ya. ¿Qué voy a hacer ahorita? Pues le voy a agregar epsilon medios y le voy a quitar epsilon medios a esta cosa. Esta cosa le agrego epsilon medios y a este de acá pues le quito epsilon medios, ¿no? Aquí está el menos, ¿no? Le estoy quitando epsilon medios. O sea, esta cosa es igual a esta. ¿Para qué hago eso? Pues simplemente para lo que sigue. Yo sé que la longitud de E más epsilon medios, si se acuerdan, la longitud de E más epsilon medios está por arriba de esta longitud, de la suma de las longitudes de los ENs, ¿vale? Y eso simplemente lo hice para hacer este paso. Entonces, de aquí acabamos bien y aquí simplemente ya remato. ¿Sale? A ver, aquí está. Entonces tengo que ya tenía y aquí esta cosa, yo sé que acota otra cosa. Entonces,
Si le estoy quitando un número que es más chiquito que este, pues esta suma se va a hacer más grande. Esta cosa se quedaba por arriba de esta, ¿sí? Entonces, si a este le quito algo que es más chiquito que este, pues esta suma aumenta, ¿no? Y ya, todo esto fue para eliminar estas cosas con estas cosas, que me quedara el epsilon, ¿va? Es una idea ahí, de mañosa. O sea, literalmente lo que hace Gravinsky es llegar hasta acá y decir, bueno, pues ya se sigue de la sigma aditividad, se sigue todo lo demás. Pero bueno, aquí ya hice la cuenta explícita para que no hubiera lugar a la duda. ¿Sale? Y ya con eso yo creo que cierro. Ya fueron los 15. Entonces ya demostré 1 implica 2 y ya, bueno, cuando hay el caso 1 que es finito. Cuando es infinito, lo vas a regresar al caso 1, básicamente. Y después todo lo demás se sigue como cuchillo y mantequilla, ¿vale? Por ejemplo, para demostrar que lo del G delta, pues simplemente, por ejemplo, 2 implica 3, les digo, es muy fácil, ¿no? O sea, uno que te dice que esta cosa es medible si para cualquier epsilon que tú des hay un abierto que lo cubre y que su medida es menor que epsilon, ¿no? Entonces, haces eso para todos los n's, ¿no? Para todos los enésimos. Pues para cada n hay un abierto que se lo come y que su distancia mide menos que epsilon, ¿no? Que 1 entre n. Y luego hay otro abierto que su distancia a lo mejor no está así, pero bueno, que difiere menos que 1 entre 2n. Y así te vas. Entonces, así vas a crear tu G delta. Acuérdense, un G delta es una intersección numerable de abiertos. Entonces, ya. Así vas a crear tu G delta, ¿vale? ¿Qué vas a hacer para demostrar, por ejemplo, lo del cerrado? Pues simplemente lo vas a hacer con complementos. Sabes que esto pasa, entonces sacas complementos y vas a llegar a este. Y ya tienes y vas a llegar a 5. Y bueno, y 5 implica 1 también es bastante fácil. Nomás les voy a platicar rápido cómo demostrarían 5 implica 1. O sea, esto es para que chequen la demostración y que no les cueste un trabajo cuando la chequen. Por ejemplo, 5 implica 1 quiere decir que si puedo aproximar a un elemento con un F sigma por adentro, de tal manera que su distancia sea 0, bueno, que su medida sea 0, entonces yo quiero demostrar que E es un elemento de los Lebesgue medibles, ¿no? Entonces, y también es muy fácil. A ver, no se los platico. Esto ya es platicada, ya acabo si quieren la clase. Pero bueno, la idea también es bastante fácil. ¿Cómo demostrarían eso, muchachos? Pues es bastante sencillo. O sea, ¿qué te dice 5? 5 te dice, que suponte que para que tú tienes un E, ¿no? E está fijo. Y suponte que existe un F sigma. A ver, déjenme borro aquí. Para hacerlo acá. Ajá, ahí. Queda la canción. Espérame tantito. Blanco, E. Pues, ¿qué te dice el otro? Te dice, bueno, yo tengo un F sigma que está por adentro de él. Por adentro de él. ¿Sale? Un F sigma. Es una unión numerable de cerrados. De tal manera que, ¿qué? Que lo aproxima bien por adentro, ¿no? Demasiado bien. Es el mismo en medida. La longitud exterior, perdón, la medida exterior de E menos F es 0, ¿no? Es lo que te está, es la hipótesis de 5, ¿no? 5 te dice que existe un F sigma que está por adentro, que lo aproxima espléndidamente bien. Entonces, nada más nota, por ejemplo, ¿y tú qué quieres demostrar? Tú quieres demostrar que E es un Lebesgue medible. Entonces, simplemente vamos a partir a E. ¿Y cómo lo puedo ver? Pues lo puedo ver como E menos F, es la parte amarilla, más lo que le sobra, que sería E menos F, ¿no? Entonces, esta cosa la puedo ver como... Perdón, como F, unión, F es lo de adentro, unión lo que le sobra, ¿no? Este pedacito, que ¿quién sería? Pues sería E menos F, ¿no? Ahora, F es un F sigma, es un F sigma, es una unión numerable de cerrados. Como es una unión numerable de cerrados, en particular es un boreliano, pero sabemos que los borelianos están contenidos en los Lebesgue medibles. Entonces, este de acá ya. Y ahora, ¿qué puedes decirme de este? Pues tiene medida exterior 0, y nosotros demostramos que la medida exterior, bueno, que la medida de Lebesgue, o que la medida concedida por el teorema de extensión de Calatayud era completo, es decir, que cada subconjunto que tuviera medida 0, medida exterior 0, era un elemento de la álgebra que construíamos, ¿no? Eso es que fuera completo. Entonces, este también está aquí.
Entonces ya tienes que E es una unión de estos dos, de dos elementos de los Lebesgue medibles. Entonces E sería Lebesgue medible y ya acabaste tu demostración. Ok. Espero que con eso se haya entendido un poquito más, muchachos. Bueno, gracias a los que se quedaron. Espero que todo claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Estuvo violento hoy? Un poco, por ahora creo que no. Ok.